Hola linda. Espero que estés preparada para estas storytimes porque quizás no te dejarán dormir. Empecemos. Hay lugares en las escuelas que simplemente dan mala espina. No porque estén embrujados, ni porque haya fantasmas que se aparezcan con cadenas, sino porque algo pasó ahí. Algo raro. Y aunque nadie te diga bien qué fue, todos lo sienten. Todos lo saben. En la secundaria donde yo iba, ese lugar era la enfermería del segundo piso. Sí, suena normal, ¿no? Una enfermería vieja. Pero el punto es que ya nadie la usaba. Estaba cerrada con candado desde hacía años. Decían que porque era muy chica, o que ya no servía la camilla, o que la enfermera de entonces se había jubilado. Cada quien tenía una versión distinta. Pero lo que más se repetía era que algo pasó ahí. Algo con una alumna. Según los rumores, una chava llamada Tania, de esas que nadie conocía bien porque estuvo poco tiempo en la escuela, se desmayó en clase y la llevaron ahí. Estuvo encerrada más de media hora porque no encontraban la llave para abrir desde afuera. Cuando por fin entraron, la encontraron llorando en una esquina, diciendo cosas sin sentido. Dicen que después de eso ya no volvió, que la cambiaron de ciudad, que la llevaron con psicólogos, y que desde entonces, nadie quiso volver a usar esa enfermería. Otras versiones decían que alguien había oído voces ahí dentro, o que se escuchaban pasos cuando no había nadie. Incluso una vez, cuando íbamos en primero, una maestra regañó a unos de tercero por andar empujando la puerta de la enfermería. Ellos juraban que habían escuchado a alguien toser adentro. Yo tampoco me lo tomaba muy en serio. Era solo un cuartito polvoso al lado de los laboratorios de física. Tenía una ventanita de esas chiquitas con persianas siempre cerradas y una puerta color beige medio descarapelada. En los primeros días de clase, hasta le tomamos fotos con los del salón. Tipo, miren, la puerta maldita. Nos reíamos, claro, pero nadie se atrevía a tocarla, mucho menos abrirla. Y luego pasó lo de Fernanda. Fernanda era de mi salón. Una chava callada, buena onda, no molestaba a nadie. Siempre se sentaba hasta adelante. No era popular ni invisible, solo normal. Pero ahora que lo pienso bien, era demasiado callada. Siempre sola. Nunca la veías en las historias de nadie, no salía en fotos de los cumpleaños ni en las grabaciones de los festivales. Caminaba sola, comía sola, salía sola. Y no porque fuera pesada o rara. Solo, como si estuviera acostumbrada a eso. Y nosotros, también. Porque aunque sabíamos que ahí estaba, nadie se tomaba el tiempo de conocerla. Ni yo. La verdad es que jamás me detuve a preguntarme cómo era su vida. A veces la veía leer sola en el patio y pensaba seguro así le gusta. Como si eso fuera excusa para no invitarla, para no incluirla. Esa mañana, estábamos en educación física cuando le empezó a doler mucho la cabeza. Se agarraba la frente como si le fueran a explotar los ojos. Se sentó en las gradas, pero empezó a decir que todo le daba vueltas. La maestra llamó por radio a dirección, pero la enfermera estaba ocupada en otro salón atendiendo un golpe. Entonces alguien, no me acuerdo si fue la prefecta o la misma maestra, dijo: pues llévenla a la del segundo piso. Todos nos quedamos callados. Pensé que estaba bromeando. Pero no. Fueron por las llaves. A Fernanda la llevaron entre dos chavas. Yo vi cuando abrieron la puerta. Sentí un escalofrío, como si algo frío saliera de ahí. Pero nadie dijo nada. Fernanda estuvo ahí sola por unos 15 minutos, mientras llegaba la enfermera de verdad. Nadie la acompañó, porque ya sabes cómo son los profes. Déjenla descansar, que se recupere sola. Cuando salió, venía distinta. No en plan película de terror. No flotaba ni tenía los ojos rojos. Solo, se veía ida. Como cuando estás en clase pero tu cabeza está en otra parte. No hablaba. Caminaba lento. Tenía la mirada como si estuviera viendo algo que los demás no. Yo pensé que era normal, que se sentía mal todavía. Pero eso no fue lo raro. Lo raro vino después. Esa misma semana, Fernanda empezó a decir cosas que nadie entendía. Comentarios raros. Cosas muy personales sobre otros compañeros. Un día le dijo a un chavo que su papá se había ido de la casa, y era verdad. Otro día, a una amiga le dijo que no era justo que se sintiera culpable por lo de su prima. Todos empezamos a preguntarnos cómo sabía esas cosas. Algunos decían que le había leído los mensajes, que se metía en redes. Pero no era eso. Eran cosas que nadie publicaba. Cosas que no se decían. Y luego vino lo más fuerte. Una tarde, estábamos en clase de historia. La maestra estaba explicando algo sobre la revolución cuando Fernanda levantó la mano y dijo, en voz bajita pero clara: ¿por qué nadie le pregunta a la maestra si ya se le quitó el miedo de salir de su casa? La maestra se quedó en silencio. Se le fue el color. Cerró su cuaderno y dijo: tomen su libro.
Página 88. Desde ahí, todos empezamos a hablar del tema. En los pasillos, en los grupos de WhatsApp, en la fila de las tortas. ¿Y si Fernanda trajo algo de ahí adentro? ¿Y si escuchó algo que no debía? ¿Y si esa enfermería no está vacía? Se armó hasta un hilo en anónimo en internet. Decían que la enfermería tenía ecos del pasado, que el silencio ahí dentro no era normal, que si te quedabas mucho tiempo solo, escuchabas pensamientos que no eran tuyos. Alguien escribió que la enfermería no te mostraba fantasmas, sino verdades. Y no sé por qué, pero eso me dio más miedo. Una tarde, después de clases, me acerqué a Fernanda. No sé por qué. Supongo que tenía curiosidad. O ganas de entender. Oye, le dije, ¿te sientes bien? Desde aquel día que entraste a la enfermería, estás rara. Me miró. No molesta. Ni triste. Solo, tranquila. Ahí adentro no hay nada, dijo. Pero tampoco estás sola. No supe qué contestar. Me fui. Esa noche no dormí bien. Los días pasaron. Fernanda seguía diciendo cosas que no debía saber. Pero también empezó a cambiar otra cosa. Cada vez se la veía más sola. La gente se alejaba. Algunos le tenían miedo. Otros solo no sabían qué decirle. Yo la veía en los pasillos, caminando con sus audífonos puestos. Sola. Y pensé, asterisco, tal vez por eso entró ahí asterisco. Y fue entonces que me di cuenta de algo. Antes de enfermarse, Fernanda también estaba sola. Nadie la molestaba, pero tampoco le hablaban mucho. Y desde que salió de esa sala, al menos la gente la miraba. Aunque fuera con miedo. Sentí feo, porque me di cuenta de que yo también era de esas personas que la veía y volteaba a otro lado. No por mala onda, sino porque, no sé, no la conocía. No sabía qué decirle. Un día, en clase, el profe pidió hacer equipos de 3 para un proyecto. Nadie la eligió. Otra vez. Y Fernanda solo se levantó, agarró su mochila y pidió permiso para ir al baño. No regresó en toda la clase. Esa tarde, decidí subir. Solo a ver. No a entrar. Subí las escaleras y caminé hasta la puerta. Estaba cerrada otra vez. Pero la sentí, viva, como si me estuviera esperando. Me quedé ahí parada un momento. Y me imaginé a Fernanda sentada en esa camilla, con la cabeza entre las manos, sola, escuchando cosas que no quería oír. Y entendí, lo que sea que haya en ese cuarto, no te dice nada que tú no sepas. Solo te deja escuchar lo que callas. Lo que todos callamos. Lo que llevas adentro y no compartes. Lo que a veces no soportas de ti mismo. Al día siguiente, Fernanda ya no fue. Dijeron que se había cambiado de escuela. Otros dijeron que sus papás la sacaron porque tenía ataques de ansiedad. Nadie supo la verdad. Nadie preguntó. Pero yo sí me acuerdo. Me acuerdo de cómo era verla sola todos los días. De cómo empezó a decir lo que nadie se atrevía a decir. De cómo todos se alejaron. De cómo yo también lo hice. Y aunque nadie lo diga, todos sabemos que algo pasó en esa enfermería. Algo que sigue ahí, esperando. Ahora, el siguiente storytime es sobre una muy rara aparición en verano. Así que prepárate y empecemos. Dicen que hay advertencias que no suenan como tal, que a veces se manifiestan en formas extrañas, una sensación en el estómago, una mirada que no se puede explicar, o un pensamiento que se repite sin razón aparente. Esta historia no tiene fantasmas flotando ni portales mágicos, pero quienes la escuchan entienden rápido que hay cosas que, aunque no tengan explicación, son reales. Esta es la historia de Camila. Y hasta hoy, no puede contarla sin que se le quiebre la voz. Todo empezó en vacaciones, un verano donde sus padres decidieron que ella se iría unos días a casa de su tía, en un rancho a las afueras. Su familia solía visitar ese lugar de vez en cuando, pero esta era la primera vez que Camila iría sola, sin sus papás ni sus hermanos. La idea era desconectarse del celular, del ruido, de todo. Solo estar allá, ayudar con los animales, leer y pasar tiempo con su tía Rosa. El camino era largo. Tomaron carretera desde temprano. Camila iba en el asiento trasero, con audífonos puestos, viendo por la ventana. El campo se abría en todas direcciones, con cerros a lo lejos y árboles dispersos. Todo era amarillo y verde. En algún punto, notó algo raro. Era una figura. A lo lejos, entre los pastizales, parada. Llevaba algo negro, como un vestido largo. No se movía. Solo estaba ahí. Al principio pensó que era un espantapájaros, pero mientras el auto avanzaba, ella seguía viéndola. Y sentía, con cada curva, que la figura giraba levemente para seguirla con la mirada. Como cuando ves la luna desde la ventana del coche, siempre parece moverse contigo. Parpadeó varias veces. Volvió a mirar. Ya no estaba. No dijo nada.
Pensó que tal vez había sido su imaginación, o una sombra mal interpretada, pero una parte de ella sintió algo más. No miedo inmediato, sino una desconfianza que se le quedó flotando, como una pregunta sin respuesta. Al llegar, la tía Rosa la recibió con los brazos abiertos. La casa era rústica pero acogedora. Tenía gallinas, perros, un establo pequeño y un enorme campo detrás, donde apenas se notaban unas cercas de alambre oxidado. Había un olor constante a tierra húmeda y a leña. Las paredes crujían con el viento, y los pasillos eran oscuros incluso de día. Pero era un lugar con historia, con vida, de esos donde cada rincón parece guardar una anécdota. Camila se instaló en una habitación con vista hacia el campo. Desde la ventana se veía todo, los árboles, el corral, y más allá, una línea de matorrales que marcaban el inicio del terreno baldío que nadie cruzaba. La tía le había dicho una vez que ese terreno antes era parte del rancho, pero con el tiempo se dejó de usar, y desde entonces nadie entraba. No porque pasara algo, sino porque la gente del pueblo decía que ahí uno no debía estar solo. Esa tarde salió a explorar un poco. Caminó hasta un riachuelo pequeño que pasaba por un costado del terreno. Se quitó los tenis y metió los pies en el agua. Estaba sola. El cielo comenzaba a tomar tonos naranjas. Se sentía tranquila. El viento soplaba suave, y el silencio era distinto al de la ciudad. No era silencio total, sino lleno de sonidos pequeños, ramas, insectos, agua corriendo. Pensó que quizás ese viaje no era tan mala idea. Hasta que, del otro lado del río, entre los arbustos, la vio. La misma figura, el mismo vestido negro, solo que ahora más cerca, con más detalle. Su cabello era largo, liso, oscuro. Su rostro seguía siendo una especie de mancha gris, como si algo la cubriera. Pero Camila juraba que sentía su mirada. Una presión en el pecho, como cuando sabes que alguien te observa. Y en su mano, algo brillaba. Era un cuchillo. Camila se levantó de golpe, se puso los tenis y corrió de regreso a casa. No dijo nada. No quiso sonar exagerada. Su tía la vio nerviosa, pero pensó que era por el cansancio. Le preparó un té. Camila no quiso hablar. Se limitó a decir que tenía frío y quería descansar. Esa noche, después de la cena, la tía recibió una llamada. Unos vecinos la habían invitado a un convivio. Sería cerca, en la casa al fondo del camino. Camila le dijo que no pasaba nada, que podía quedarse sola. Solo serían un par de horas. La tía aceptó, con la condición de que cerrara bien la casa y no saliera. Camila subió a su cuarto, se puso la pijama y trató de dormir. Pero no podía. Revisó su celular. No había señal. Se sirvió un vaso de agua. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Un silencio que se sentía forzado, como si el campo estuviera conteniendo la respiración. A las 3:30 de la madrugada, un ruido la despertó. Fue un golpe seco, como si algo hubiera caído en la cocina. Pensó en los gatos, o tal vez en el viento. Pero entonces escuchó pasos, lentos, delicados, como si alguien caminara descalzo sobre el piso de madera. Salió del cuarto con el corazón latiendo fuerte. Se asomó por las escaleras. La luz de la cocina estaba apagada, pero justo cuando iba a bajar, la volvió a ver. La mujer del vestido negro estaba parada junto a la estufa. Sostenía el cuchillo. No se movía. Camila tragó saliva. Se fue hacia atrás. Subió corriendo las escaleras y se encerró en el cuarto de servicio. Era el único con cerrojo por dentro. Llamó a la policía. Marcó 3 veces hasta que entró la llamada. Dijo la dirección. No pudo explicar mucho. Solo repetía que había alguien en la casa, que estaba sola, que por favor vinieran. Del otro lado de la puerta, escuchaba a la mujer caminar. No corría, caminaba lento, como si supiera exactamente dónde estaba Camila. Golpeó la puerta una vez, luego otra, y luego se hizo silencio. Un silencio largo, insoportable, hasta que escuchó la voz de su tía. Era un grito, desesperado, y luego otro, gritos, ruidos, cosas rompiéndose, y después, una carcajada, una risa hueca, lenta, casi burlona, como si disfrutara cada segundo. Camila lloraba en silencio. No quería gritar, no quería que la encontraran, pero la mujer gritó su nombre. Lo dijo como si lo conociera de toda la vida. Luego, pasos, subiendo las escaleras, uno a uno, crujidos fuertes, lentitud maliciosa. Camila contuvo el aliento. Aferrada al celular, se hizo un ovillo. No sabía si la mujer seguía afuera, pero sí sabía que si abría la puerta, no habría vuelta atrás. Las patrullas llegaron 20 minutos después. Camila escuchó las sirenas, salió corriendo del cuarto.
Bajó. La puerta principal estaba abierta. Afuera estaban los policías y sus padres. Ella se lanzó a sus brazos, llorando sin poder hablar. Buscaron por toda la casa. No encontraron a nadie. Pero en la sala estaban los cuerpos de los abuelos. Sin vida. En la pared, escrita con lo que parecía sangre, una frase. Tú serás la próxima. Desde ese día, Camila no volvió a esa casa. Nunca más. Tampoco volvió a hablar con claridad de lo que pasó. Pero lo que más le pesa, lo que todavía la persigue en sueños, no es la figura. Es no haber dicho nada cuando la vio la primera vez. No haber hablado en el río. No haber pedido ayuda cuando aún había tiempo. A veces, por no preocupar a otros, por no parecer exagerados, callamos señales que son advertencias. Y ese silencio, por proteger a otros o protegernos del juicio, nos expone más de lo que creemos. Camila aprendió por las malas que el miedo a parecer débil no puede ser más fuerte que el deber de advertir. Que es mejor equivocarse al hablar que quedarse con la verdad atragantada. Porque a veces, hablar a tiempo puede salvar más que una vida. Comenta si alguna vez te ha pasado algo así o si tienes alguna historia. Muchas gracias por ver el vídeo y porfa ve mis otros vídeos que les puse mucho cariño para ti.